Vamos ahora a viajar a Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela en este programa forma parte del programa. Nunca hemos dejado a Venezuela sin que tenga una comunicación con el mundo, como la tiene el programa, y la tiene a su vez esta radio. Por eso estamos en directo con Venezuela, con Noel Alejandro Leal, de tanta gente que retuitea y retuitea, y son miles y miles de personas que no sabemos a dónde llega, pero que está esta noche en el programa como está todos los sábados, cuando le damos esta apertura hacia el mundo a Noel Alejandro Leal directamente desde Venezuela. Muy buenas noches a Noel. Muy buenas noches, profesor, bien, y a todos en el estudio. Qué placer podernos encontrar otro día más. Noel, directo, cuéntanos, ya sabemos nosotros, pero vamos a ponerlo de una forma que sea más para aclarar más a todos los ciudadanos venezolanos que están en el mundo y a su vez los que están aquí en Miami también. ¿Cómo está la cosa? ¿O cómo la ves? Vamos a ponerlo así. ¿Cómo está la cosa? La cosa sigue manteniendo al país entretenido en el show muy bien organizado y el desastre continúa avanzando. ¿Cómo explicar lo que se está viviendo en el país? Lo que se está viviendo en el país es oscuro, es muy oscuro porque la situación real, el día a día, cada día se hace más difícil para el venezolano en general. Ese sobrevivir se hizo ya regla. Entonces ya no hay estrato social del país que no esté sobreviviendo, buscando cómo hacer para poder tener desde alimentos a medicina o el mínimo de seguridad para poder decir no he sido víctima de la acción criminal que ha estimulado al gobierno para hacer que el venezolano vaya abandonando a Venezuela, para hacer que el venezolano entre en un éxodo constante y siga huyendo del país. Mientras esto sucede, está esa sensación de tranquilidad falsa. Todos los días se siente el país como si estuviera pendiendo de un hilo. La locura que se desata en las calles por la desesperación de la gente sigue estando como controlada por un miedo mayor a las acciones de las bandas armadas del gobierno, un miedo a la eventual represión salvaje que pueda ser direccionada por el gobierno, y un miedo a una eventual caída del país en anarquía al tomar conciencia de que no existe, por el otro lado, un liderazgo político serio que pueda acompañar un proceso de transformación inmediata basada en una emergencia provocada por el mismo gobierno. Es decir, el régimen logró montar una trampa muy bien estructurada, realmente muy bien estructurada, donde mantiene al país en una caída libre frente a la situación real, pero en una inacción precisamente por la siembra de miedo y por la escasez de un liderazgo con el cual el país se pueda identificar para avanzar en positivo. Eso lo lograron hacer a la perfección y va dejando que el país siga hundiéndose y hundiéndose y hundiéndose. ¿Cómo está tomando eso el mundo? Lo está tomando de una manera muy cruel para con Venezuela. Antes de ayer veíamos una declaración de la Comunidad Europea donde esperaba que la reunión del acuerdo Cuba-Obama, la reunión de Obama con los Castro, traiga la oportunidad para que la Comunidad Europea pueda mejorar su comunicación con Venezuela. Es decir, la admisión total por parte del mundo que Venezuela es hoy tan solo una provincia más de Cuba. Ahora, yo tengo interesantísimo y doloroso, podemos decirlo así. Sabemos que Maduro los Estados Unidos y Cuba estaban aislando a Maduro y por eso se fue rápidamente a Cuba para que le dieran una medallita para poder decir que
Fidel no los Fideles no le iban a dejar solo a Maduro. Es una estupidez, eso es una estupidez para las manadas, nada más. Pero vamos a decir esto, también el presidente Obama declaró que convendría o espera que el pueblo norteamericano, que el pueblo venezolano pueda encontrar la solución. ¿Qué solución va a encontrar? Yo hago esta pregunta. Porque se supone que la oposición, dentro de donde la pusieron, está haciendo lo que pueda, pero como bien tú dices, este asesoramiento cubano, por la experiencia de tantos años, sabe cómo manipular y manejar a la oposición, haciendo figurar como que tiene alguna influencia, que lamentablemente cada vez que toma una determinación es contrarrestada por el otro organismo. ¿No será que el pueblo está esperando que haya algo mágico, un milagro, que los delincuentes de Maduro y de Fidel se den por vencidos? Usted acaba de decirlo muy claro, la gente está esperando magia. Y la política a veces hace magia para sobrevivir. Yo tengo al régimen que nosotros vivimos como un todo, un proceso compuesto, por supuesto, por el PV, el partido del gobierno, y por la MUD, la Mesa de Unidad de la Oposición. Ellos forman parte, a mi entender, y es lo que hemos estado explicando, como parte de un todo. Su comunión ideológica y su comunión en el accionar político en general, y hasta en el sentido del ridículo, porque los dos pecan en ese sentido de las mismas raíces desastrosas, ideológicas y de nuevo en su accionar, es tal su identidad que asusta, puede dar que la magia sea real, puede dar mañana a que se consiga algún tipo de mecanismo para que de alguna forma pase a gobernar el vicepresidente Antonio Isturi, que es un hombre que viene de las bases de Acción Democrática, de un partido tradicional de oposición, que tiene reales, muy buenas relaciones con el presidente actual de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alú, y que en base a ese gobierno de transición que pueda acordar Aristóbulo Isturi, se le dé un espacio mágico en el cual se presente una alternativa electoral donde la oposición pueda jugar con eso. ¿Qué es esa magia? ¿Qué es esa realidad? Solo tiempo, solo circo, solo espacio para que el país conserve algún nuevo tipo de esperanza de que va a poder tener algún tipo de evolución y salida que le traiga la libertad. Y no simplemente es otro show y más esclavitud, pero bajándole la intensidad por un ratico. Ahora, ¿Por yo qué voy a por esto. un ratico? Profesor, permítame completarle. Está bien, ¿Por qué solo por un ratico? ¿Por qué solo por un ratico? Porque el país tiene 18.000 bandas armadas por el régimen, sueltas en la calle. Bandas que tienen control de zonas del país de manera total. Control que nace desde las cárceles y se ve ejecutado en las calles de manera directa. Secuestran, torturan, persiguen, tienen cualquier cantidad de armamento. Pretender jugar a la democracia frente a esa realidad política, frente a esa realidad criminal en la cual está viviendo la sociedad, es eso, solo pretender jugar a la democracia. En el país no hay democracia, no hay libertad, y si el real restablecimiento del orden y en la posición del futuro del país depende del entendimiento de esa realidad para poder hacer los cambios profundos necesarios en la construcción de esos puentes hacia la libertad. Ahora, te hago esta pregunta. ¿No estamos en las mismas condiciones que está Nicaragua, Honduras, San Salvador? Que las bandas de delincuentes, las drogas,
los políticos ya si se mantienen es para sacar dinero, pero no por otra cosa, porque no hay nada que pueda mantener o hacer un país que funcione. Le están ilusionando de que el petróleo pueda subir y este puede salir de la trampa que no tiene un peso por delante. ¿Cómo van a hacer cuando Maduro se vaya con todos los delincuentes y se lleven todo el poco dinero que queda? ¿Cómo van a pagar? ¿Cómo van a poner en marcha la infraestructura venezolana? Si todo el mundo está esperando para sacar una tajada de ese pozo, vamos a decirlo así. Precisamente es eso lo que estoy diciendo. Ese eventual cambio mágico no trae ningún cambio real, no trae ningún cambio de fondo, y eso también hay que irse lo advirtiendo al país. La deuda que nosotros tenemos con nuestra población es bárbara. Nosotros vamos a heredar, el país va a heredar un país absolutamente quebrado y destruido moralmente en muchos sentidos, y lamentablemente en una situación de violencia que la que estamos viviendo hoy, que nos coloca con 3 ciudades de las 10 más peligrosas del mundo, se puede realmente multiplicar. Podemos romper cualquier visión absurda de las salvajadas que se puedan vivir en estos países latinoamericanos, este sitio donde las bandas armadas ejercen aún mucho más control en las calles de lo que se ve aquí en Venezuela, sobre todo. Pero si están adoctrinados, si los chicos que tienen 7, 8 años tienen que hacerse criminales para salir a la calle, me los dice la gente que está viniendo aquí a Miami, que ellos se tienen que ir porque si no tendrían que matar gente, tendría que entrar en las gangas, tendría que entrar en todos esos lados. Y si, como estamos viendo, por eso yo, de alguna manera, Noel Alejandro Leal, es probable que se pueda estar viviendo una ilusión. Es probable que el petróleo aumente. Es probable que Maduro se arrepienta y entregue el poder. Es probable que las mafias que están del narcotráfico se vayan de Venezuela. No, eso es la ilusión. ¿No? Yo estoy preguntando. Esa es parte de la ilusión. Se puede jugar con cualquier fantasía para seguir manteniendo el control de la sociedad, y la sociedad, si no evoluciona ante esa realidad, va a seguir sumida en esa mentira, mientras el país va a seguir cuesta abajo en su rodada. El control del narcotráfico quiere que un país no tenga institucionalidad, y que esa supuesta nueva institucionalidad que pueda entrar en funciones tras un cambio mágico va a seguir teniendo el control ese aparato de destrucción. Usted no suelta una mina de oro como la que es Venezuela pretendiendo que va a obedecer algún tipo de canon de forma democrática. Eso simplemente no existe. No, pero aparte que va a seguir horadando a Venezuela. Sí, pero yo hago una pregunta. En esas condiciones que queda el país, ¿funciona la democracia? Eso es lo que... No. ¿Funciona la democracia en esas condiciones que va a estar el país? Porque si tú me dijeras, tienes que poner algún orden de algún tipo, poner a la fuerza una forma de mantener cuidada la sociedad, pero vamos a encontrar de que vamos a tener que poner una estructura fuerte para aguantar lo que en estos momentos, no sé si estoy equivocado, mirando con todo el cariño a Venezuela de lejos, las madres no tienen, si tiene 3 hijos, seguro que no tienen para comer. Seguro que si están enfermando, cualquiera de ellos, no se pueden conseguir los medicamentos y algunos se morirán. Es probable que cuando salgan a la calle, si a alguno le queda un poco de dinero, va a ser secuestrado o va a ser robado en la puerta de su casa. ¿Eso es así? Eso es así. Entonces eso no hay ningún tipo de control democrático que vaya a poder regir el futuro de Venezuela si el futuro de Venezuela busca retomar los caminos de la libertad y el progreso. Si el futuro de Venezuela va a ser para seguir sumido en la destrucción, ahí se abren 100.000 capítulos nuevos, 100.000 espacios nuevos donde el pueblo va a seguir sufriendo de penuria y el país va a seguir destruyéndose. Solo un cambio real y profundo que traiga una transformación total de la sociedad
partiendo de la imposición del orden, y lamentablemente eso se llama gobiernos de fuerza real, no un gobierno de fuerza que vaya en pro de la destrucción, que eso lo tenemos en cualquier tiranía comunista como la que Sí, pero estamos viviendo. acuérdate que pasarán 4 años, No, es por eso. pasarán 5 años y los que tomaron el poder va a ir a elecciones y los pobres de Venezuela, que son como el 60 o el 40, todos en estos momentos, van a votar a otro comunista que le va a decir que le va a dar propiedades, que van a de vuelta a querer otro tipo socialista como lo que tenía, y van a caer en el mismo juego. Porque esa gente no razona, actúa de acuerdo a las necesidades imperiosas que tiene de comer y de que no se muera por una enfermedad y que sus hijos puedan salir a la calle para ir al colegio. Obtuvo a trabajar. No hemos hecho, no se ha hecho lo correcto por decirle al país la verdad, y eso va a traer la consolidación de la destrucción. Hay que hablar con la verdad, hay que decir la verdad por más que duele y por más que la gente no quiera entenderla y por más que no sea, el público no esté esperándola, ni siquiera aún en la mayor de las crisis siguen negándose ante esa realidad. Pero la verdad hay que decirlo y hay que advertir al país sobre eso y hay que hacer que el país vaya buscando nuevos derroteros para la construcción de un nuevo liderazgo para que vaya a soportar los cambios necesarios. Si no, lo que usted va a tener es eso, la continuidad de la ruina como nación. Nosotros no podemos permitir un desastre que nos traiga mañana un gobierno de mentira y la reentronización del chavismo mañana a través de un proceso electoral, como ese retorno del sandinismo a Nicaragua en la figura de Daniel Ortega. No podemos seguir destruyendo el país bajo estas fachadas pseudo-democráticas que lo que traen es lavarle la cara a las tiranías comunistas para que los pueblos estén y perdidos como estamos nosotros hoy. Ahora, a mí me gusta porque dicen, uno para atacar al comunismo le dice uno que al comunista, pero acá son bandas de delincuentes, acá no son comunistas. Fidel no es un comunista, es un fidelismo que robó y mantiene todo el dinero centrado en él y en los que tiene alrededor. Esto no es comunismo, esto es cualquier cosa. Estos son ladrones que se aunan para esquilmar a las masas latinoamericanas. Póngalo de esa manera. Son organizaciones criminales que utilizan una pistola. Pero entonces hago una pregunta. Socialismo. Sí, pero hago una pregunta. Y entonces, desde el punto de vista de eso, ¿no es obligación de los gobiernos amigos, entre comillas, o gobiernos democráticos, de poner mano dura y poner a estos delincuentes en el lugar que hay que hacerlo? Porque si el delincuente entra, no sale. Ustedes ven que la guerrilla que entró en Nicaragua no salió. Bueno, salió. No salió. Yo le quiero hacer una pregunta a Noel. Orlando Chirino. Tú mencionaste a Daniel Ortega. ¿Por qué Daniel Ortega regresó al poder? Esa es mi pregunta. Yo te pregunto, ¿por qué Daniel Ortega regresó al poder? Bueno, Daniel dejó las bases muy bien montadas, a mi entender. Se genera una falsa pacificación del proceso que Daniel encabezó con las ideas del sandinismo. Se puso para mí un títere, un elemento proveniente aún de esas raíces que fue Violeta Chamorro. Después se permitió la entrada de un gobierno que estimuló la corrupción hasta que la gente realmente tuvo repulsión por lo que estaba sucediendo y vieron en Daniel de nuevo una esperanza. Pero entonces lo que sucedió es que germen. Tú recuerdas que cuando estuvo Violeta Chamorro y Alemán, después de ella, como tú bien has dicho, ellos no dieron la talla. Entonces el pueblo regresó con lo que había anteriormente. Ese es el problema, que cuando si esta gente se va, y eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en los países que eran los antiguos países socialistas de Europa, que yo los conozco muy bien, porque tengo incluso hasta relación familiar con uno de esos países, pero los visité a todos. Y es el hecho de que esta gente se recicla. ¿Pero por qué se recicla? Porque el pueblo elige a lo que podríamos llamar a los demócratas, a los que van a arreglar la cosa, y estos no dan la talla, hay corrupción, hay malversación, y después regresan otra vez a los que estaban anteriormente, que son los socialistas reciclados,
y es todo lo mismo. Es como un círculo vicioso que parece no haber solución. Ese es el gran problema que hay. Sí, eso es algo que yo lo resumo de esta manera. La izquierda vegetariana, que es para mí esta socialdemócrata supuestamente light, la izquierda vegetariana adormece a la población para servir de alimento para la izquierda carnívora, que es la que está ejerciendo el gobierno en Venezuela, que es la que está ejerciendo el gobierno en Nicaragua y en tantos otros países latinoamericanos. Ese círculo vicioso lo hacen muy, muy bien. Y lo que tenemos entonces en Latinoamérica es este festival de izquierda vegetariana e izquierda carnívora, uno supliendo las necesidades de otros y lavándole la cara al avance criminal que tienen los carnívoros. Así van y así estamos. Y ese despertar y cambio social se necesita lamentablemente hacerlo de una manera fuerte. Tiene que tener un liderazgo vertical, tiene que tener un liderazgo que sea capaz de afrontar, de llevar el país al despertar frente a su mentira, hacia su adormecimiento. Tiene que basarse en la verdad. Pero es que donde aparentemente hay ese tipo de liderazgo, ¿ok? Hay problemas. Es que mire el mismo caso de Honduras. Tú recordarás cuando en Honduras se desapareció todo el dinero del Seguro Social. ¿Okay? Y no vamos a decir que los que estaban en Honduras eran de izquierda. O sea, el problema de América Latina es un problema grande. Excepto Chile. Y es un problema endémico. No, Costa Rica es un ejemplo, claro, es un ejemplo de un país de una democracia bien estable. Y Chile, a pesar de tener a Bachelet, que es socialista, ¿okay? Ella se va, llegan la gente derecha, gobiernan bien, luego sale ella otra vez, ella no toca la economía y mira cómo Chile está. Y Perú es otro ejemplo también de eso. O sea, pero es que parece que hay algunos países de América Latina, como algunos países de Europa Oriental, donde no hay opción. Simplemente no hay opción. Lo ideal sería encontrar un mandatario honesto, que formara un gobierno honesto y que se preocuparan por el pueblo. Ahora, ¿sabes la diferencia que yo creo, y aquí viendo lo de Venezuela? Es que Venezuela, sí, no es que el petróleo sigue en baja casi por mucho tiempo, tiene la posibilidad de que si el petróleo vuelve a subir, por lo menos tiene un dinero que le entra. Los otros países no tienen nada. Nicaragua no tiene nada. Honduras no tiene nada. Y lo que tiene se lo roban los propios funcionarios de la administración. Como pasa en Miami, que el 87% para pagar los salarios de los que están gobernando en este momento en Miami. Entonces, yo hago esta pregunta. ¿Qué está pasando? Y esto es muy doloroso. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos cuando apareció un social que le dieron lugar a Sanders, que está diciendo que hay que repartir, como decía Chávez, y los jóvenes lo están apoyando? Eso es producto de la incapacidad de la política norteamericana de infiltrar gente que viene adoctrinada de países ya comunistas o países socialistas. ¿Y qué va a pasar? Los jóvenes están pidiendo lo que ellos creen que es su realidad. Los jubilados están pidiendo lo que es su realidad. El hombre común está pidiendo lo que hace 10 años se le daba de comprar su propiedad. No es lícito que el hombre común o las manadas comunes después se vayan al socialismo. Sanders no es nuevo, profesor. Sanders es nuevo en su proyección nacional. Correcto, eso pero es un político viejo de carrera. Él ha hecho una vida en la política, ya 40 años en la política. Pero en este momento la gente se está volcando porque pasa lo que está pasando en cierta área en que la gente no puede pagar la renta. Profe, ese es el problema. Vamos a una realidad también. La izquierda de hoy o la izquierda de hace unos años no es la izquierda tradicional. Vamos a no engañarnos. Las fuerzas de izquierdas de hoy van a robar, es un poco duro, van a enriquecerse como se enriquecen las fuerzas de derecha. Los dos son iguales. Vamos a no engañarnos. Sí, se enriquecen igual. Antiguamente, la gente idiotizada, mal formada, como usted dice, programada, entregaba la vida a cambio de un ideal. Profesor, ya eso hoy no
existe. Ya hoy la gente entrega la vida a cambio de un capital. Vamos a no engañarnos. Pero perdón que ustedes son cubanos y aquí vamos a tener problemas. Diga una cosita. La gente que viene de Cuba en este momento sirve para un país como los Estados Unidos. No, no todos son iguales. No todos son La iguales. mayoría profesor. le importa No, un no, pepino no. la política. Claro, pero no Entonces- todos son iguales. No, profesor, pero vienen altamente, una mayoría calificados. No, pero no Ingenieros, importa. médicos, Perdóname, yo profesionales. tengo médicos Se que... adaptan más rápido a esta sociedad. Eso es lo que le demuestra a usted que el lavado del cerebro no existe, profesor. lo Porque tienen si en el existiera el lavado del inconsciente, cerebro, Lo esa tienen gente en el vendría, inconsciente. pero esa gente vendría a involucrarse en la política, a ver cómo pueden escalar dentro de la política. Pero no sucede así. Todos, si bien es cierto que están muertos de hambre y aspiran un carro del año, eso es cierto, Ruedas del año. o ruedas del año, como Sí. usted dice, es verdad. Ruedas del año. Pero cuando usted, que es cierto también, que no tienen el nivel educacional Sí de lo tienen. formación, de formación educacional de la casa, de los padres, fíjese, Esa es la que principal. teníamos nosotros, es real. Y la Nosotros moral, somos la el gente que- respeto. Ustedes tenían cuando llegaron acá y agarra a cualquier persona y venían que la palabra se le daban, las cosas se hacían, las edificaciones se... Acá hoy en día llamas a una persona que te repare algo, no vienen todo el día y si vienen te deja la mitad de las cosas Profesor, hechas. porque ese es el daño al tejido social que ha hecho el proceso y sobre todo incrementado a partir de las generaciones nacidas durante el periodo especial hacia acá. Está bien. Yo soy criado por mis padres y mis abuelos. Yo no podía hablar ante las personas mayores si no me autorizaban. Yo tenía que dar buenas noches cuando me retiraba, pero era la formación que yo Pero recibía es de correcto. casa. Pero lo que estoy Hoy en día recibiendo no ahora... existe. Sí, pero yo estoy viviendo en los Estados Unidos, soy norteamericana y tengo que saber que se respete las cosas norteamericanas porque es la educación que mi pueblo, mi hijo, mi lugar donde vivo tiene que existir, no puede decrecer como se decreció ahora, que nadie respeta el tráfico, que no ponen las luces de giro, que la gente no cumple en sus trabajos. ¿Cómo lo Pero no hacen? son los cubanos solos, son todos los latinoamericanos. Ah, bueno, pero no importa, yo quería darle a entender que en general estamos, se está llevando o se está llegando a los Estados Unidos a una deterioración de la sociedad. Exacto, la sociedad va en camino a deteriorarse. Yo le quería hacer una pregunta a Noel. Noel, Un usted... segundito. Sí. Es que yo creo que se ha buscado estimular en todas las sociedades, es que las sociedades se vean estimulados a conseguir, a volcarse en líderes que estimulan lo incorrecto. Claro. A eso se ha llevado, a exacerbar a la población, que la población bate sus esperanzas en líderes que estimulan lo incorrecto. El resultado de eso, de esa transgresión constante de lo que es correcto, es lo que estamos viviendo. Bueno, por eso te digo, no te preocupes que en los Estados Unidos, por los políticos actuales y muchos políticos latinos que están acá y son de origen latino, están criados en las políticas del tercer mundo, no tienen una mentalidad norteamericana. Entonces, está deteriorando las ciudades de Estados Unidos hasta tal punto, mírate, México está entrando 700,000 personas en la frontera, que la mayoría no tiene educación, que hay 13 estados de los Estados Unidos que ya entraron la droga mexicana porque no tiene otra manera de subsistencia. Yo hago esta pregunta, ¿hasta cuándo se le va a decir la verdad? ¿Hasta cuándo el ciudadano norteamericano se va a defender de todo lo que está aconteciendo? Por eso una cosa es ser buenísimo, a socorrer a todo el mundo, y otra cosa que en tu casa te metan personas que no puedas convivir con tu familia. Usted es un alternador como Donald Le Trump. pasó a Venezuela. Le pasó a Claro, Venezuela durante claro, años. claro. Venezuela vivió un periodo de inmigración selectiva durante el gobierno dictatorial de Marco Pérez Jiménez, que trajo posible el desarrollo de Venezuela y la incorporación de Venezuela al sueño de la libertad. Ese espacio de gente que llegó de Europa, de gente trabajadora, de gente profesional, de gente preparada, fue acabado después por el concepto de los gobiernos socialdemocráticos al inicio del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Se abrió las puertas a una sociedad que no ven que una sociedad latinoamericana que llegó que no estaba preparada, que veía en Venezuela nada más ese mismo espacio paradisíaco que ven hoy aún en los Estados Unidos,
y llegan allá lamentablemente a ser parásitos de la sociedad, no a trabajar y a producir para crear y ser Pero ingenios, una y mujer, hacer ingenios. claro, como una mujer que tiene 5 o 6 hijos o manda a sus hijos por la frontera va a poder trabajar después? Por Mira, favor, si acá no puede eso- mantener a un hijo en el colegio, tiene Profe, que trabajar. pero ese no era el caso de Cuba. Hasta 1958 Cuba fue un país receptor de migrantes. Ujú. Cuba no emigraba. No, Vamos a estar claros. venía y Igual se Era Venezuela. iba. Igual receptor de Venezuela. migrantes. Todo el mundo iba a Cuba. Los españoles, los chinos, todo el mundo a Pero- progresar. Pero Venezuela cuando ganando, Argentina, pues. pero Exacto. Argentina le abrieron acá que no había visa, venían, compraban y se iban. Por era lo tradicional de nuestro Venezuela venían a comprar aquí los venezolanos, y no me va a dejar de mentir Noel, y se volvía a Venezuela con un montón de mercadería. pueblo. Como están haciendo increíblemente, que yo no lo entendía, los nicaragüenses hoy en día. Están regresando a Nicaragua. Porque Y yo le decía, bueno, ¿y por qué tú te vas para Nicaragua de nuevo? Dice, no, porque aquello es un capitalismo de Estado ahora. claro, simplemente Nicaragua, la cuestión de la ideología es de boca para afuera. Exacto. Pero él ha permitido que Que es a lo que va a Cuba. Exacto. Él ha permitido que si no se toca la economía y la gente empieza a progresar, eso es lo que La gente quiere. migra porque la gente no ve futuro ni esperanza. Está claro. Ahí donde Noel, está. yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Ustedes están siguiendo de cerca la visita de Maduro a La Habana? Claro que sí. Y no Aquí están hay viendo gente que hay en lo demasiada particular, causalidad, no casualidad porque no existe, entre el viaje del domingo, Hoy, ¿verdad que hoy fue ya? claro. hoy. De hoy, de Obama, y la presencia 2 días antes de Maduro? Lo más gracioso es que esa causalidad que usted define muy bien la entiende cualquier persona en el país con 2 dedos de frente, pero lo que yo llamo los degeneradores de opinión, que es la estructura comunicacional reconocida por la sociedad en general, a la cual todavía siguen validando, le hacen ver al país que esa visita de Maduro es sorpresa y que Maduro va solo arrastrado por la medallita. ¿Sabes cómo No, en hablábamos? política no hay sorpresa, Sin entender Noel. la política, No, ¿verdad? Por eso, política sin hay entender estrategia. la política de verdad. Y entonces le meten esa idea absurda en la cabeza de la población, y la población sigue mintiéndose, persiguiendo las zanahorias, sin querer entender la realidad de que tan solo somos parte es algo tan terrible que tan solo somos espectadores de un circo donde los payasos se están riendo del público. Pero fíjate Esa que es la nosotros, realidad de lo que está viviendo Venezuela. Noel, nosotros estamos abriendo ya el programa de hace unas cuantas semanas en hacer las dos noticias. Las noticias que se le da para la manada que se entretenga y discuta si es bueno o malo, o lo que está por debajo de la noticia para sacar el dinero a los que están trabajando. La misma noticia la puedes dar en los dos niveles. Acá no se estila, pero nosotros sí lo estamos haciendo. Por eso te preguntamos estas dos cosas. Una cosa es lo que se le da a las manadas. Como aquí te da el Partido Republicano o el Partido Demócrata, que mete superelectores para después cambiar si les conviene o no están de acuerdo con los negociados que tienen, que es el 85%, de acuerdo con lo que las manadas quieren. Entonces te lo cambian poniendo superelectores que son los mismos que están en el gobierno. Por eso hay que no hablar claro. O nos damos cuenta o seguimos que nos manipulen por nuestra propia incapacidad. Profe, yo le hacía esta pregunta a Noel, porque el Papa calificó a Raúl como un gran mediador por los procesos de paz. Voy para allá. ¿Por qué? Porque en Cuba se están celebrando las conversaciones entre la FARC-EP, las Fuerzas Armadas, las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército Popular, por eso es FARC-EP, y el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional. En eso y otros procesos se han celebrado en La Habana, como la reincorporación de elementos de la etarra a Cuba por mediación de conversaciones con el gobierno español de aquel entonces. Pero bueno, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Se han desarrollado otros procesos que no son de luz pública, aunque los conocemos. Bien, ¿qué es lo que significa esto? Pero usted le está explicando ¿Qué se a la estará gente. cocinando? Usted le está explicando a la gente lo que está debajo de las noticias. Claro, pero Y eso es lo que estamos del haciendo. programa. Es lo que No tiene gracia decir lo que dice todo el mundo. Una cosa es lo que se manipula Claro. a las masas y otras cosas es lo que la noticia que se le da para entretenernos. Bien. Entonces, es indiscutible, Noel, que el domingo
en la mesa de trabajo o en el tablero de ajedrez, que los dos jugadores son Raúl Castro por una parte y Barack Obama por la otra, el tema de Venezuela va a estar presente. No podemos, provincia de Venezuela. claro, no podemos predecir. Sí podemos vaticinar, no predecir con exactitud, vaticinar algo de lo que es posible que se converse por razones geoestratégicas, pero de seguro algo se va a cocinar. Es algo que es incuestionable, lo que tú has planteado en todos estos programas. La corrupción en Venezuela ha llegado a proporciones que todos los gobiernos juntos anteriores no habían producido. Porque es cierto. Tengo un dicho con eso. Sí. Yo tengo un dicho con eso, profesor. Todos los gobiernos han hecho lo posible por quebrar a Venezuela, pero solo la revolución lo ha logrado. El chavismo se superó a sí mismo, porque quebrar a la primera potencia petrolera, a la primera reserva petrolera del planeta, hay que hacer un gran esfuerzo. Sí. Hay que quebrar a un país que no solo es esa potencia petrolera, sino una potencia gasífera, aurífera, hierro, un país que tiene el doble del territorio de España y apenas la mitad de su población, un país con uno de los mayores porcentajes de tierras fértiles que existe en el planeta, y un país que no tiene temporadas, que no sabe lo que es un huracán, que no sabe lo que es un volcán, que no sabe lo que es un invierno, no sabe absolutamente nada de eso porque simplemente está bendito por Dios. Se ha destruido al nivel que está destruido, es una obra de arte de la maldad muy bien ejecutada y muy bien programada. Es verdad. Me parece, por una verdad. Noel, recuérdate que nosotros le tenemos que agradecer a Actualidad Radio y le tenemos que agradecer que podamos dialogar con los ciudadanos de igual a igual y con equivocaciones, por supuesto, nosotros nos equivocamos mucho, pero a su vez intentamos buscar que las personas empiecen a razonar y no se dejen manipular como manada. Lo que sí que Venezuela tiene una gran posibilidad económica para salir, a diferencia de Nicaragua, de Honduras, de todo lo demás, porque tiene un dinero que va a venir, aunque baje el petróleo en años futuros, pero por lo menos para empezar a funcionar al país maravilloso que era Venezuela. No, y que siga hasta junio, muy de cerca los pasos que va a dar Obama. Hasta junio te digo, sí, porque en junio ya Obama cierra su periodo, porque ya vienen en noviembre las elecciones, y en periodo vienen quien te está hablando es una de los especialistas que hizo subir a muchos políticos acá en Miami. Uh-huh. Así que estamos acobijando lo que más podamos a Venezuela y poder hacer lo mejor para que Venezuela salga adelante, mi querido Noel Alejandro Leal. Un abrazo y te acompañamos, como tú sabes, y gracias, Alejandro. Esta ventana la tiene siempre abierta. Muchísimas gracias, profesor, gracias a todos los estudios, profesor Chirino. Y sí, vamos, hay que seguir avanzando, hay que seguir despertando conciencia, hay que llevarle al país hay que llevar al mundo la verdad sobre lo que sucede en nuestros países para poder reconquistar la libertad. Un abrazo grandote, hermano. Gracias. El profe Morales